Bienvenidos una vez más al curso de Geometría y Trigonometría. Iniciamos. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de ángulos en rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos o más rectas que se encuentran en el mismo plano y que nunca se cruzan, sin importar cuán lejos se extiendan. Estas rectas tienen la misma dirección y están a la misma distancia entre sí en todos sus puntos. En otras palabras, no se intersecan en ningún punto, ni siquiera en el infinito. Un ejemplo común de las rectas paralelas son las vías del tren o las líneas de la calle que se encuentran en un mismo plano. Veamos. Estos ejemplos, en el plano cartesiano veamos que esta recta x igual a menos 2 y esta recta x igual a 1 son paralelas. Estas se extienden infinitamente y nunca se van a cruzar. Característica que tiene que haber entre ellas es la misma distancia de separación. Ok, veamos estas dos rectas inclinadas. Y igual a 2x más 3 y la otra y igual a 2x más 1. Estas rectas paralelas tampoco se van a cruzar nunca, ¿sí? Es que se van a formar entre estas mismas y sigue siendo la misma distancia de separación entre las dos rectas. Al igual estas que tenemos en la parte del lado derecho, ¿sí? Esta línea y esta otra línea o estas rectas son paralelas y nunca se van a cruzar, ni en el infinito ni en el otro infinito positivo. ¿Ok? Características de las rectas paralelas, no se cruzan. Ok, intersecar significa cruzar o coincidir en algún punto. Ejemplo, la intersección de dos rectas puede ser en un punto si se logran cruzar. Si son rectas paralelas no tienen intersección porque nunca se van a tocar. La intersección de un círculo y una recta puede ser cero, significa que nunca se van a cortar, nunca se van a cruzar o no se van a tocar. O se pueden cruzar en un punto o en dos puntos dependiendo de la recta toca o no a la circunferencia. Veamos los siguientes ejemplos de intersección. Ok, estas dos rectas, este puntito, esta coordenada, ¿sí? Me indica el punto de intersección. Y como mencionamos, dos rectas paralelas no se van a cruzar, no hay punto de intersección entre ellas. En esta imagen, el punto de intersección se encuentra en la coordenada 2,1. Es exactamente el puntito donde se cruzan, ¿sí? En geometría se refiere exactamente a la solución de el punto X y el punto Y donde se cruzan esas dos líneas. Veamos la circunferencia. En este caso se toca en este punto y en este punto. Aquí se toca en dos ocasiones. Quedamos a una circunferencia, la podemos tocar en dos ocasiones como este lado, o en una ocasión cuando la recta pasa en la orillita de la circunferencia, conocida como tangente, se cortaría en un punto o se tocaría en un punto, o si la recta queda exactamente fuera de la circunferencia, no hay ninguna intersección. Ok, vamos a hablar ángulos verticales, también conocidos como ángulos opuestos por el vértice. A dos ángulos que se forman cuando dos rectas se cruzan y comparten el mismo vértice, aparte están una frente a la otra. Ok, veamos estas características de los ángulos opuestos por el vértice o ángulos verticales. Son iguales en medida. Significa que son congruentes. En geometría hablar de congruencia significa hablar de la misma medida o del mismo valor. Como en esto que alcanzamos a ver, estas dos líneas que se cruzan, que se intersectan en este punto, este ángulo que se encuentra enfrente son iguales. Y bien importante esta información, tomémosla en cuenta. Yo la voy a mencionar, pero por lo general no se menciona ahí en el texto. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aunque este de color blanco no se alcance a apreciar con la acá, con el de abajo, este de arriba mide exactamente igual que el de abajo por caer dentro de la definición de ser ángulos opuestos por el vértice. Veamos este otro ejemplo. Vemos la intersección de esta recta y esta otra recta. El ángulo que se encuentra son iguales, son 113 grados en este lado y 113 grados en la otra parte, ¿sí? Aquí bien importante, grábate todo lo que te voy a mencionar. Lo vamos a ocupar para poder solucionar problemas. Quedamos, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ok, mira, en esta línea, al sumar este ángulo de 50 grados más el ángulo en blanco que no aparece en este extremo, ¿sí? De lado a lado, del punto E al punto C, ¿sí? Serían exactamente 180 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo A más el ángulo de 50 grados se llaman ángulos suplementarios. La suma de los dos me tiene que dar 180 grados y esa característica siempre se va a presentar.
cuando tengamos una línea recta y un ángulo o un vértice de intersección para unirlos hasta los 180 grados. Ángulos adyacentes son dos ángulos que están a un lado uno del otro y comparten el mismo lado y un vértice. Veamos esta definición. Ángulos adyacentes. Adyacente significa junto, pegado o adherido, ¿sí? Ok, entonces estos son los ángulos adyacentes. En este particular es el vértice común. Este es el lado común para los dos. Y puedo tener este ángulo con este ángulo, ¿sí? Como ángulos adyacentes. O en el lado izquierdo. Veamos esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Aquí tengo dos ángulos adyacentes, tengo un ángulo de lado a lado, que son 180 grados. Al sumar este ángulo, más el ángulo de aquí hacia acá, me deben de dar 180. Y vuelvo a repetir, cuando se trata de una línea de este tipo, estos dos ángulos son suplementarios, la suma de los dos me tiene que dar 180 grados. Una transversal es una recta que corta a otras dos o más rectas en diferentes puntos. Si esas dos rectas son paralelas, la transversal forma varios ángulos importantes que se conocen con los siguientes nombres. Ok, tengamos entonces esta línea y esta línea son las paralelas. Cualquiera que las corte los dos, vamos a llamarla transversal, ¿sí? Y dice ángulos internos, obviamente hablar dentro de las paralelas. Los que están adentro de las paralelas llamamos ángulos internos. Los que están afuera de las paralelas llamamos ángulos externos, ¿sí? Ahorita vamos a ver a detalle cada una de estas definiciones. Ángulos correspondientes. Ok, ángulos correspondientes los pongo aquí del mismo color. Este de color rojo es el que le corresponde a este lado, ¿sí? Y característica principal de los ángulos correspondientes es que tienen la misma medida. Lo pongo en color rojito para identificarlo, 120 grados y arriba 120 grados. Este de color azul le corresponde a este ángulo de acá, esto será su correspondiente. En el mismo lado, tiene que estar en el mismo lado de la recta transversal. ¿Sí? Ángulos correspondientes. El de color verde, este muy intenso, y el de color verde intenso acá sería el ángulo que le corresponde. Y te repito, los ángulos correspondientes que están dentro o que forman parte de las paralelas y la transversal son del mismo valor o de la misma medida. Ángulos externos, ¿sí? Hablar de ángulos externos, obviamente entre las paralelas, esta línea y la parte de abajo son las paralelas. Esta sería mi línea transversal que la corta los dos. Y los que se encuentran afuera de las paralelas llamamos ángulos externos. Ángulos externos, ¿sí? Y bien importante, este ángulo verde y el ángulo verde de acá se le conocen como ángulos externos. Obviamente ángulos externos, pero también llamamos y que tienen la misma medida. Característica principal, tienen la misma medida, ¿sí? Ok, siguiente. ¿Sí? Antes de avanzar, ángulos alternos externos, ¿sí? Son externos, pero alternos externos, este de color verde, tienen la misma medida, es el nombre correcto con el que se les conoce. Ángulos alternos externos. Es afuera de las paralelas, ¿sí? Y tienen la misma medida. Este de color rojo y este de color rojo es en la misma recta secante, pero en lados contrarios. Y afuera de las paralelas. Tienen el mismo valor. Ángulos internos. Obviamente dentro de las paralelas, y también tenemos este de color morado con este de color morado, y sacamos conclusión. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida, ¿sí? Alternos internos cambiados en el lado opuesto de la transversal, ¿sí? Tienen la misma medida, y obviamente desde este punto me muevo y giro todo hasta esta línea, sumado me da 180, y veo 120 más 60, 180. Muy parecido al transportador de geometría. Ok, veo el ángulo, giro de aquí y lo regreso hasta esta línea, una especie de transportador. Tengo este ángulo suplementario y este ángulo suplementario forman 180. Pero lo importante son ángulos internos porque están dentro de las paralelas. Morados, ángulos alternos internos. Azules, ángulos alternos internos. Bien, ángulos colaterales internos. Obviamente están dentro de las paralelas, pero observamos que estos ángulos de color verde son los que conocemos como ángulos
ángulos colaterales internos. Verde con el verde, la suma me tiene que dar 180. Y este azul, con este azul, me tiene que dar 180. Bueno, te dejo esta información para que la revises y la analices con calma. Y vamos a seguir trabajando. Échale muchas ganas y no se te olvide dejarme tus dudas y comentarios en el canal correspondiente. Hasta la próxima.